La realidad que vemos tú y yo es falsa. ¿Que por qué digo esas tonterías? Porque de alguna manera es verdad. Llevamos toda la vida creyendo que todo es real. Y ese es el problema. Empezamos. La realidad tal y como la conocemos, como la entendemos, se basa en la percepción de nuestros sentidos. Especialmente el sentido de la vista es esa ventana que nos muestra todo lo que hay ahí afuera, fuera de nosotros mismos. ¿Esto es real? ¿Vemos el mundo exterior? Si lo pensamos un poco, sabemos que los sentidos no son emisores, son receptores, que detectan diferentes fenómenos físicos y químicos. De ahí esa sensación de estar interactuando con el entorno. Yo te veo a ti, tú me ves a mí y a funcionar. Pero no, porque no somos capaces de emitir hacia el exterior. Lo que vemos es a nosotros mismos. O sea, tú no me ves y yo no te veo. Lo que ves es una representación, una proyección, digamos, mental, que crea el cerebro cuando procesa la información sensorial. De ahí que hablemos de la palabra mente. No vemos la realidad, sino que vemos la mente, el cerebro por dentro. Nos vemos por dentro, el interior del cerebro, su funcionamiento. Es brutal pensarlo de esta manera. Por eso no vemos, ni olemos, ni oímos, sino que sentimos. El único contacto que existe con la realidad es lo que nos proporcionan los receptores sensoriales. Incluso el propio pensamiento solo puede utilizar esa proyección mental para su propio contenido. Ya, para empezar, la realidad que percibimos no es directa y no es externa, sino indirecta e interna. A decir verdad, la mente es el resultado de la percepción del conjunto del organismo propio. Esa sensación de estar vivos, de pertenecer, de existir. Entonces, ¿ya está? ¿Solucionado? Pues no. Y no es que la realidad percibida sea falsa en sí misma, solamente lo sería si creyéramos que es la realidad real. Y eso es justamente lo que pensamos. O sea que sí, que es falsa. Este es el motivo por el que religiones y perspectivas espirituales sostienen que vivimos en una ilusión. Justamente por eso, porque es una realidad proyectada, digamos que inventada por el cerebro, para que el propio organismo pueda desarrollar su propia realidad concreta, basándose en sus cualidades y capacidades. No sientes el mundo de la misma manera que una hormiga, un pez o un tigre. Cada organismo proyecta su propia realidad en la manera en cómo tiene que verla como organismo, como cuerpo, como entidad. Y aquí empezamos con la gran diferencia entre nosotros y el resto de seres vivos, porque ellos están en paz y en sintonía con lo que son, porque hacen exactamente lo que deben hacer, pero nosotros no. Es como que no sabemos dónde encajamos o lo que tenemos que hacer de forma natural. ¿No ves cómo está el mundo? No hay más que conflicto, guerras, descontento, quien más o quien menos sufre y no le gusta la vida que lleva, o parte de su vida. Vivimos en una sociedad en la que ningún dirigente conseguirá que el mundo sea un lugar seguro y feliz. Nos hacemos preguntas porque es que no tenemos ni idea de lo que hacemos aquí, ni siquiera por qué estamos aquí. Desconocemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos sentimos incómodos con el desconocimiento. El no saber nos hace estar inseguros. Una de las primeras creencias con respecto a todo lo que sucede es la idea de individuo. El universo físico está formado por cosas, por elementos, y uno de ellos soy yo. Yo estoy introducido dentro de uno de esos innumerables elementos que forman el conjunto del universo. No estoy dentro de una piedra, ni dentro de un árbol, ni dentro de una pantalla. Estoy dentro de mí. Me siento yo mismo, el individuo. Casi con seguridad, esa fue la idea primigenia de los antiguos seres humanos, que crearon la base para construir eso que llamamos conciencia. Conciencia de mí mismo. Yo, como una entidad separada de todo lo demás, que interactúa con el resto del todo. La dualidad entre el yo y el no yo. Esa es la realidad que creemos ver. Es más, eso es lo que creemos. Es más, esa es una ilusión. La ilusión de creer que la realidad que sentimos es la realidad, digamos, verdadera. No es extraño que todo esto no se entienda. Llevamos haciéndonos preguntas al respecto desde el mismo inicio de los tiempos. No es curioso que miremos donde miremos no haya un fin establecido. Miramos al espacio y solo vemos espacio, formaciones planetarias, estrellas, galaxias. Miramos a lo más pequeño
y no vemos la pieza básica de todas las cosas. Parece que siempre hay más y más. Nos falta dar un paso a una nueva ciencia para seguir investigando, nuevas ideas, nuevas teorías. Incluso a nuestra propia escala tenemos muchas dudas de los procesos naturales y de nosotros mismos como organismo, incluso como persona. No sabemos si hay vida después de la muerte, no sabemos si hubo algo antes del nacimiento del universo, o si hay más universos, o si en algún momento no existió el tiempo. Desconocemos los mecanismos más profundos del cerebro, de la mente. No tenemos nada claro el proceso del pensamiento, o la función y origen del ego. Es que, a decir verdad, no sabemos cómo estabilizar la sociedad y la convivencia entre nosotros, o nuestra relación con la naturaleza. Incluso tenemos conflictos con nosotros mismos. Todo es un caos y una carrera tecnológica que no sé muy bien con qué fin o por qué tanta urgencia por llegar ¿a dónde? Obsesión por el dinero, por ser alguien, por trabajar todos los días. Nos encontramos en un punto muy pequeño, a la deriva, en un universo quizás infinito. Por eso nuestro enfoque de la realidad está totalmente fuera de sentido. Lo importante se nos hace trivial, y lo trivial nos absorbe por completo. Mi perro seguramente que no tiene ninguno de estos problemas, ni dilemas. No tiene contradicciones, y si lleva una vida saludable, seguramente que tiene paz interior. Creemos que porque no tenga un pensamiento tan complejo, es inconsciente de todo esto. Pero quizás es totalmente al contrario. A él no se le hace un nudo la vida, no piensa en el mañana o en el pasado, no quiere ser alguien o aspirar a nada. Es lo que tiene que ser y está donde tiene que estar, en el justo lugar, en el justo momento, aquí y ahora. Los seres vivos saben el lugar que ocupan, porque lo desempeñan de forma natural. ¿Y si ellos son uno con el universo? ¿Y si no tienen esa noción o idea de individuo? O sea, dualidad del yo y el no yo. Ellos no se creen que son, ellos son. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros creemos que somos, con todas las etiquetas que eso conlleva. Y esa realidad es una ilusión. Comprender no es tener una idea o desarrollar una teoría. No es entender o acumular conocimiento ni experiencia de la realidad que sentimos. Comprender vendría a ser una especie de estado en el que todo se encontraría en su justo lugar, en el que no habría una perspectiva personal desde la cual se contempla el universo o la vida o la existencia. Sería más bien una percepción impersonal, en la que el todo no es la suma de todos los elementos, sino una visión completa en la que el todo se ve a la vez. Eso es lo que implica la palabra comprensión, comprender, abarcar todo de una vez y en el mismo momento. Eso es algo que nos parecería imposible de realizar, porque no se puede conseguir con el entendimiento o el conocimiento. La tarea del pensamiento es la de diferenciar y distinguir una cosa de otra, y relacionarlas con los demás aspectos de la realidad. La prueba de ello la encontramos fácilmente en nosotros mismos. Por eso de alguna manera nos sentimos diferentes al resto de seres. La capacidad de entender que los elementos tienen diferentes funciones y que podemos utilizarlos para provocar cambios y beneficios, como utilizar el fuego para ahuyentar a los posibles depredadores en la antigüedad, o para iluminar una zona oscura, o para cocinar y eliminar las bacterias de los alimentos y tener una mejor digestión, o el calor que produce, o para forjar metales y utilizarlos para utensilios o para armas de caza, conocer las leyes de la física para crear la rueda y hacernos más fácil el transporte. Los chimpancés utilizan piedras para romper nueces y palos para cazar hormigas. Son herramientas que requieren de cierto nivel de asociación de ideas y de creatividad para resolver problemas. Varios animales poseen esa cualidad, pero nuestra especie la ha desarrollado de forma espectacular. Podemos hablar, comunicarnos, tener conversaciones, reflexionar, pensar, pero eso no es comprender, eso es entender, conocer. Estamos muy confundidos con estas dos definiciones. El conocimiento se acumula en forma de entendimiento. Cuanto más conocemos, más entendemos. Pero eso no es comprender. Comprender es ver el todo como un todo. Y entender es distinguir elementos de ese todo sin llegar a abarcarlo de golpe, de una vez.
Son necesarias ambas cualidades para tener una visión, digamos, holística del panorama de la vida. Por eso no somos capaces de saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué somos, ni qué sentido tiene todo esto. Hasta la próxima.